Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente con la clase de la mochila Barbie. Hoy les voy a mostrar la segunda parte. Bueno, ya ustedes entendieron lo del fondo, hoy vamos a trabajar las letras, pero vamos a hacer un poco más de la mitad. La verdad es un poco más de la mitad porque como la letra las hice más abajo, vamos a colocar coronilla y la silueta. Entonces sí, estas letras van a más abajo. Mejor dicho, ya con el tutorial van a entender. Entonces, muchachas, es la segunda parte, es las letras. Eso es lo que vamos a hacer hoy, que simplemente se hicieron más abajo. Entonces, en una tercera parte se va a enseñar a hacer la silueta, la coronita y obviamente el resto. Entonces, empecemos de una vez con este hermoso tutorial. El fondo quedó perfecto, me han enviado ya foticos. Chicas, empecemos con la clase el día de hoy, la segunda parte de nuestra hermosa mochila Barbie. Bueno chicos, ya tenemos el fondo. En este segundo tutorial vamos a tejer el cuerpo. Ya el fondo, una vuelta totalmente sin aumentos. Y vamos a empezar a hacer el cuerpo. Dice que es múltiplo de 6 este patrón porque lleva 3 rosados, 3 blancos o 3 fucsias, 3 rosados. Les muestro. Acá donde termino con fucsia. Entonces esta vuelta que yo voy a hacer, la voy a hacer con blanco y rosado. Voy a hacer 3 blancos, 3 rosados, 3 blancos, 3 rosados. Listo, eso es todo lo que hay que hacer en esta vuelta. No aumentos, es una mini mochila y no lleva aumentos. Vamos a hacer 2 vueltas muy iguales. No le digo que totalmente iguales porque si voy a empezar de una vez la letra de la Barbie. Entonces solamente será una que se repite igual. 1, 2, 3. Y nuevamente rosados. 1, 2, 3. Así. 3 blancos, 3 rosados, 3 blancos, 3 rosados. Por eso es múltiplo de 6. Porque este es el motivo en sí de la Barbie. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repetir esto que les acabo de decir. Más o menos hasta acá. Sí, porque la letra va acá y quiero que esta parte donde estoy empezando quede en la parte de atrás. Entonces más o menos hasta acá. Les voy a explicar hasta dónde, porque ahí ya voy a hacer 15 puntos totalmente blancos. Aquí, entonces más o menos hasta acá. 15 puntos totalmente blancos para empezar la letra. Quiero que este sea el frente de la mini mochila Barbie. Aquí empieza las letras y este sea el frente, no esta parte de acá donde se empieza, donde se terminan las vueltas. Quiero que quede en la parte de atrás para que ustedes se guíen. Mire, terminamos más o menos en esta esquina, en esta punta, 1, 2, 3, en la cuarta punta de la estrella. No hay necesidad de contar. Aprendan también a acomodar sus diseños sin necesidad de contar. Si mejor se guían porque es 1, 2, 3 corazones y antes de llegar al cuarto, porque la letra yo creo que va a ocupar estos 15 puntos, entonces va a quedar casi encima del cuarto corazón, también se pueden guiar. Entonces vea, acá empezamos, que es en la primer punta de la estrella, segunda, tercera, más o menos a la cuarta punta de la estrella. ¿Listo? Voy a tejer y les muestro para que me entiendan un poco mejor, porque lo que yo estoy en este momento escogiendo es cuál va a ser el frente de mi mochila. Bueno chicos, ya avancé esta vuelta. Mire, ni siquiera llegué donde tenía el gancho marcado. Hice los 2 rosados y donde tengo el gancho marcado tengo que hacer el tercer rosado. Les muestro, es porque realmente no hay que preocuparnos tanto por eso, sino que no iniciar, o sea, el todo es no iniciar las letras acá donde empezamos las vueltas. Ahí, eso es todo. Usted las puede empezar acá o acá como la voy a hacer yo, o un poquito acá, pero todo es no empezarlas acá. ¿Listo? Aquí lo único que tejí fue 3 blancos, 3 rosados, 3 blancos, 3 rosados, sin ningún aumento. No estoy haciendo aumentos. Eso sí, necesito que quede bastante claro. Vamos aquí
a terminar el último rosado y vamos a tejer para que sean 3 y 3, por eso es múltiplo de 6, y vamos a hacer 15 blancos. Es lo único que hay que hacer acá, 15 blancos, porque la letra de la Barbie, la primera letra, se empieza en un espacio de 15 blancos para que quede alrededor blanco. Entonces por eso necesitamos hacer estos 15 blancos. Voy a hacer los 15, tiene que ser múltiplo de 3, entonces 3 por 5, 15, para que sí me dé. De hecho, si ustedes lo hacen múltiplo de 6 queda perfecto, pero a mí me gusta hacerlo múltiplo de 15 y checar con qué color terminaba. Mejor dicho, si acá tengo blanco, acá tengo que terminar con 3 rosados. 3 blancos, 3 rosados, 3 blancos, 3 rosados, 3 blancos, 3 rosados, 3 blancos, 3 rosados, 3 blancos, y así para dar para saber con qué color debo empezar acá. Mejor dicho, hago los 15 y les muestro, chicos, no se me asusten, sino que sí quiero enseñarles que ustedes aprendan a sacar ese tipo de cosas cuando ustedes hagan más grande la mochila, que ustedes ya sepan cómo organizar esas cosas que son los que es retomar el diseño, porque en sí aquí estamos haciendo solo blanco, entonces no estamos retomando el diseño. Entonces yo acá tengo que checar si después de estos 315 tengo que hacer 3 blancos más para iniciar 3 blancos, 3 rosados, 3 blancos, o sea que ya no serían 15 sino 18 blancos, para que sí termine con rosado en el otro lado. ¿Listo? Eso es todo. Entonces voy a terminar los 15 blancos y voy a hacer mis cuentas si acá tengo que hacer los 3 blancos, luego los 3 rosados. Bueno, chicos, sí, tal cual como yo les decía, acá tocaba 18 para que quedaran 6, 12, 18, porque es múltiplo de 6, y aquí sí terminar con los rosados. Entonces ya tengo 18 blancos en total. Voy a hacer 3 rosados, voy a hacer 3 blancos, 3 rosados, 3 blancos, hasta llegar acá. ¿Listo, chicos? Entonces eso era lo que yo tenía que explicarles a ustedes, que para la letra yo no necesito sino 15 puntos, pero como tengo que organizar para que sí siga así de organizadito, 3, 3 y 3, tenía que checar esa parte. Entonces termino acá. Yo voy a seguir donde tengo 2 blancos, hago 2 blancos, donde tengo 3 rosados, perdón, donde tengo 3 blancos, 3 blancos, 3 rosados, 3 rosados, repetir lo mismo, y cuando llegue acá ya nos vemos para empezar la letra. Bueno, chicos, ya terminé la vuelta. Miren lo que hice. Empecé acá, 3 blancos, 3 rosados, 3 blancos, 3 rosados, hasta yo me guié, fue por esta altura, más o menos acá, porque las letras o la palabra Barbie va desde acá más o menos hasta acá. Entonces es simplemente como tener una idea, pero realmente no hay que contar ni mucho menos. Si usted tiene dudas, me salió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 montoncitos de A3, 26, o sea, 13 blancos, 13 rosados, montoncitos de 3. Y acá tejí 15 blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Volví a retomar rosado, 3, blanco, rosado, blanco, rosado, blanco, rosado. Y acá terminé con rosado. Así que me quedó perfecto, porque voy a retomar y dice que encima del blanco voy a hacer 3 blancos, encima de los rosados 3 rosados para formar los cuadritos. Entonces tengo 3 blancos, hago 3 blancos, tengo 3 rosados, pues aprovecho y hago 3 rosados, 1, 2 y 3. Así voy a dar la vuelta hasta llegar acá. Cuando llegue acá, tejiendo así 3 sobre 3, les muestro cómo me quedó y cómo empezamos la letra Barbie acá. Bueno, chicos, ya terminé. Miren, llegué acá y empecé los 3 blancos, los 3 rosados, los 3 blancos, los 3 rosados, los 3 blancos, los 3 rosados, así, 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 así,
hasta llegar a los 15 blancos. Acá ya sabemos que en los 15 blancos vamos a empezar la letra de la Barbie, pero vamos a hacer 10 blancos y vamos a hacer un solo punto. La B de la Barbie empieza con un solo punto. De hecho, ustedes le pueden colocar el nombre que quieran. Yo lo hice con Sofía, con Nicole, Emily, Sofía, Nicole, Emily, Sarita, Laura, bueno, muchísimos nombres. Saqué los patrones con muchísimos nombres porque las personas le cambiaron la palabra Barbie por el nombre de su nieta, nieto, sobrina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a hacer el punto fucsia. Un puntito fucsia, que ahí empieza la B de la Barbie. Si ustedes lo van a hacer con otro nombre y la letra es grande, entonces le dejan más blanco y ya, porque la idea es que quede encerrado en blanco el nombre de la Barbie. Y vamos a hacer 4 blancos y volvemos a repetir lo mismo. 3 rosados, 3 blancos, 3 rosados, 3 blancos, todo hasta terminar acá. Les digo hasta terminar la vuelta, que se termina acá, porque tengo que mostrarles cómo retomamos fucsia y rosado. Estos dos, ya el cuadrito se forma con 2 vueltas de rosado, 2 vueltas de blanco. Ahora vamos la siguiente vuelta a hacer los cuadritos, pero fucsia y rosado. Entonces aquí ya nos quedó 10 blancos, un fucsia, 4 blancos, volvemos a hacer 3 rosados, 3 blancos. Termino la vuelta hasta acá y les muestro. Bueno, chicos, terminé. Miren, acá no les he marcado porque realmente se ve perfecto donde se termina la vuelta, que ya quedan 2 vueltas de blancos, 2 de rosado, igual que acá. Y acá dice que vamos a hacer encima de rosado fucsia y encima de blanco rosa. Entonces, para yo corregir esto acá y que sí me quede bonito, tengo que hacer nuevamente rosado. Terminé con rosado, ¿verdad? Pero acá me dice que para empezar la vuelta también tengo que hacer 3 rosados sobre blanco, 3 fucsias sobre rosado y nuevamente 3 rosados sobre blanco. En esta vuelta no vamos a usar el blanco para nada, al menos no en estos. Ya cuando lleguemos a la letra sí. Mire, acá 3 blancos sobre 3 rosados sobre blanco, 3 fucsias sobre rosado, 3 rosados sobre blanco, 3 fucsias sobre rosado, y así vamos a dar la vuelta. ¿Listo? Les muestro para continuar con la letra. Pero aquí estamos retomando los cuadritos, porque es un cuadrito rosado, uno fucsia, uno rosado, uno fucsia, y en esta hilera es un cuadrito blanco, uno rosado, un blanco, un rosado. Mejor dicho, al paso que vamos avanzando van a entender mejor. Bueno, chicos, ya terminé. Miren lo hermoso que empieza a verse. Se ve muy lindo, me encanta. Llegamos acá al rosado, y en el rosado deben de ir 3 fucsias. No voy a colocar 3 fucsias porque ya estamos formando la palabra y me hace falta hacer blanco ahí. Entonces en el último rosa, que deberían de ir 3 fucsias, voy a hacer blanco, y acá voy a hacer 7 blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer 2 fucsias que son para la letra. Tres blancos. Uno, 2, 3. Este fucsia que va corrido hacia adentro, y el resto va blanco. Ya les muestro qué fue lo que hice realmente. Blanco sobre blanco
y vamos a hacer 3 fucsias sobre estos 3 primeros rosados para retomar 3 fucsias, 3 rosados, 3 fucsias. Entonces acá voy a hacer 3 fucsias, encima de los blancos hago 3 rosados y así nos vamos. 1, 2 y 3 y seguimos 3 fucsias, 3 rosados, así en ese orden. Acá simplemente me quedaron 7 blancos, 3 sobre rosado y 4 sobre blanco, 2 fucsias, 3 blancos, 1 fucsia, 2, 4, 5 blancos y volví a retomar el diseño. Esto es importante porque ya ahorita como se va a ir agrandando esta letra, pues vamos a ocupar que quede sobre blanco, no sobre rosado ni sobre fucsia. Listo chicos, eso es todo. Termino la vuelta ya hasta llegar acá. O sea, sí les voy a enseñar siempre, es solo la palabra. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que cuando terminen acá, encima de este rosado van a quedar 3 fucsias y encima de estos 3 rosados van a quedar 3 rosados. Luego 3 fucsias, 3 rosados, 3 fucsias, 3 rosados, así para armar los cuadritos. Así que esta parte no hay problema. Si usted aquí termina con rosado y tiene 3 rosados acá, o sea, encima del blanco hace 3 rosados, o sea que encima de fucsia, del rosado van 3 fucsias, encima de este, porque es donde se empieza la vuelta, van 3 rosados. No hay pierde ahí. ¿Listo chicos? Entonces termino esta vuelta y les muestro cómo seguimos con la palabra Barbie. Bueno chicos, di la vuelta. Miren cómo se ve ya de hermoso los cuadritos. Fucsia, rosado, blanco, rosado. ¿Listo? Y acá llegamos donde estamos haciendo la letra, el nombre Barbie. Y vamos a tejer, creo que son 8, 4, 5, sí. Dejando 2 libres. 3, 4, 5, 5. Dejando 2 libres. Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces solamente dejo 5. 1. Acá. Dejo 2 libres, sí señor, ya estoy leyendo mi patrón y dice que dejando 2 libres vamos a hacer 2, 4, 5 fucsias. Entonces solamente hice 5 blancos y vamos a hacer 5 fucsias. 2 sobre blanco, 2 sobre fucsia y 1 más sobre fucsia para que sea un total de 5. Voy a hacer 2 blancos, 2 fucsia, y los blancos acá que creo que me quedaron 4. Listo, ahí ya tengo las primeras 3 vueltas de la letra. 1, 2, 3. 2 de este. Listo. Tengo las 3 primeras vueltas de la letra Barbie. Y acá sigo con blanco. En esta, aquí, como naturalmente van a quedar 3 blancos, pues dejo esos 3 blancos. Sí, esos 3 blancos son suficientes. A ver, esperen, yo cuento. En la siguiente vuelta vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blancos libres. Entonces voy a dejar 4, 7 hasta acá. Voy a dejar, mejor dicho, termino la vuelta y les muestro. Acá seguimos. 3 fucsias, 3 rosas, 3 fucsias, 3 rosas. Terminamos la vuelta y cuando lleguemos acá, lo mismo. Si acá tengo 3 fucsias, hago 3 fucsias y encima de este rosa voy a hacer blanco porque abajo hay blanco, entonces ya empiezo otra vez. 3 blancos, 3 rosas, 3 blancos, 3 rosas para repetir el cuadro de abajo. ¿Listo? Termino la vuelta y les muestro.
Bueno, terminamos la vuelta. Acá les muestro para que hagan un pequeño recordéis. Terminamos con fucsia, fucsia sobre fucsia y volvemos a empezar. Miren, abajo hay blanco, entonces acá encima va blanco. Esta es la guía que se van a dar ustedes, porque es rosado, fucsia, rosado. Y acá es blanco, rosado, blanco, luego rosado, luego blanco, así se va. Entonces tenemos nuevamente la vuelta empezada, que es repetir esto mismo, ¿ok? Llegamos acá, esta es la vuelta 4 de las letras. Se van a guiar por las letras 1, 2, 3. Esta que voy a empezar es la vuelta 4, ¿listo? Y dice que en la vuelta 4 simplemente voy a tejer todo blanco, 3 fucsias. Miren, acá encima naturalmente iba blanco, ¿ok? Así que no me tocó hacer nada diferente, sino hacerlo blanco. Entonces voy a seguir tejiendo blanco, dejando un blanco libre, que es este, un blanco libre para hacer 3 fucsias, uno sobre blanco y 2 más, 3 fucsias. Dice que va un blanco, 2 fucsias, un blanco, 2 fucsias, y dice que van 2 blancos, 2 fucsias, 2 blancos que quedan sobre blanco, 2 fucsias que quedan sobre fucsia, y acá vamos blanco sobre blanco, y sobre fucsia volvemos a hacer rosado, volvemos a retomar acá. Sobre este fucsia ya sabemos que van 2 fucsias, sobre el rosa van 2 blancos para hacer esto mismo de acá. ¿Listo? Si contamos, está la vuelta 4 de las letras. 1, 2, 3, 4. Por este medio nos vamos a guiar, por el medio de las letras, ¿ok? Termino la vuelta y les muestro cómo vamos a continuar. Bueno, chicos, terminé el tercer cuadro. También lo pueden contar: primero, segundo, tercer cuadro. Ahí ya se terminó el tercer cuadro, se ve precioso. Y acá, para que quede el cuadro completo, voy a dejar un solo blanco antes de hacer la A, porque aquí ya vamos a empezar la letra A, Barbie. Entonces esta es la B y esta es la A. 2 fucsias, 3 blancos, y acá en la B vamos a hacer 3 fucsias también. 3 fucsias. Aquí tienes tu monumento del 11 de enero. 3 fucsias, 2 y 3. 3 fucsias, 2 blancos y un fucsia. 2 blancos, y un fucsia. Y vuelven a quedar 3 blancos, 3 blancos, 2 fucsias. Estamos formando la B y acabamos de empezar a formar la A. Y vamos a hacer los blancos con blanco y los rosados, porque acá sí nos ha terminado el tercer cuadro. Aquí todavía está empezado. Recuerde que para terminar la vuelta tenemos que terminar estos cuadros empezados. Entonces seguimos
con los 3 rosados, 3 blancos, 3 rosados hasta llegar acá. Y acá encima del blanco como va rosado, entonces aquí termino con 6 rosados, 3 sobre rosados, 3 sobre blanco para empezar la siguiente vuelta. Y acá se empiezan 3 fucsias, 3 rosados, 3 fucsias, 3 rosados. ¿Listo? Termino esta vuelta donde estamos empezando la A. Si contamos las letras, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Esta es la vuelta 5 de las letras. Y si contamos todo el diseñito, llevamos 1, 2, 3 cuadros totalmente completos, que también es una guía. ¿Listo, chicos? Entonces termino esta vuelta y les muestro cómo vamos a continuar. Bueno, chicos, y seguimos acá. Pero acá, bueno, esta vuelta ya la empezamos. Aquí se termina. Acá se termina la vuelta. Hice los 6 rosas. 3 sobre rosa, 3 sobre blanco para empezar nuevamente. Fucsia, rosa, fucsia, rosa. ¿Listo? Y acá, dejando 2 rosas, 3 rosas, 3 blancos, 3 rosas, vamos a hacer totalmente blanco esta parte, porque lo que yo les digo, las letras no se pueden escribir sobre rosa ni sobre fucsia. Entonces la idea es de que sí se puede hacer al menos una primera vuelta de blanco antes de empezar a escribir. ¿Qué letra sigue? Barbie, la R. Entonces todo es sobre blanco porque en la siguiente vuelta vamos a hacer la R de Barbie. Acá totalmente blanco, totalmente blanco hasta acá. ¿Listo? Y acá dice que vamos a hacer, estamos haciendo la A. 1, 2, 3, 4 fucsias. Dejamos un blanco libre para hacer los 4 fucsias. Listo. 1, 2, 3 y 4. Listo. 4 fucsias. Un blanco y 3 fucsias. La letra solo se hace con blanco y con fucsia, no va rosado cuando estemos haciendo letras. 3 fucsias. 1, 2, 3. 3 fucsias, 2 blancos, 2 rosados. 2 fucsias, perdón. 2 blancos, 2 rosados. 2 blancos, 2 fucsias, porque les acabo de decir que en la letra no va rosado, va solo blanco y fucsia. Listo. 2 fucsia. Y dice que van 3 blancos y 2 fucsias. Sí. 3 blancos, 1, 2, 3. 2 fucsia, 1, 2. Y acá vamos a hacer 4 blancos. 4. Vamos a hacer los 3 fucsias, 3 rosados, 3 fucsias para seguir los cuadritos, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros. Los cuadritos, miren. Esta es la B, esta es la A y acá encima vamos a empezar la R en la siguiente vuelta. ¿Listo? Entonces, chicos, simplemente tener claro que las letras deben de quedar sobre el color blanco, ¿ok? Entonces continuamos. Ya les muestro cómo empezamos la R. Bueno, chicos, avanzamos. Miren, aquí ya vamos a meter la colita donde empieza la R. Yo no terminé todo para que ustedes vean hasta dónde llega el blanco. A ver. Y dice que acá terminamos este con fucsia. Sí tiene que ir este con fucsia y el resto todo blanco. A ver, yo voy a ocupar estos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces este no va con fucsia. Muy bien, que eso era lo que quería confirmar. Va con blanco. Entonces acá termino con rosado y voy a hacer todo este blanco. Listo, me tienen que quedar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me quedan 10, 11 puntos blancos. Perfecto, 11 puntos blancos. Dejé el fucsia y el rosado sin tejer, fucsia con fucsia y rosado con rosado, para que me quedaran 11. Voy a hacer 3 fucsias, que esta es la colita donde se une la A y empieza la R o la R. 1, 2, 3. Un blanco, y todo fucsia. 1, 2, 3, 4 fucsias y un blanco, que son los 4 fucsias que ya tengo. 1, 2, 3 y 4. Vuelvo a hacer uno blanco, que esta es la A. Esta que estamos haciendo acá está formando como una A. Y vamos a hacer un blanco y 2 fucsias. Un blanco, 2 fucsias, nuevamente 2 blancos, a ver acá, 1, 2. Y después de estos 2 blancos, nuevamente 2 fucsias y 3 blancos. 2 fucsias y 3 blancos. 1, 2, 3. Y acá van 2 blancos, que va uno, 2 fucsias, perdón, que va uno sobre blanco y uno sobre fucsia. 1, 2. Miren, esta es la B, este es el palito de la B, esta es la A, y aquí empezamos la unión de la A con la R o con la R. Ya seguimos todo blanco. Acá sí seguimos todo blanco y vamos a terminar fucsia, rosado, todo. Y ya en la otra vuelta sí vamos a colocar blanco ahí encima, porque necesitamos que empiece a ampliarse esta parte para la parte de arriba de la B. ¿Listo? Entonces así nos quedó la vuelta, si contamos desde que empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con las letras. Dejamos 11 blancos libres, no terminamos ni este fucsia ni este rosado. 11 blancos, 3 fucsias, un blanco, 4 fucsias, un blanco, 2 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias, 3 blancos, 2 fucsias, y vamos a hacer todo blanco hasta acá para empezar. 3 fucsias, 3 rosados, y así terminamos la vuelta. Bueno, chicos, ya di toda la vuelta. Acá terminamos los cuadritos con fucsia y empezamos nuevamente blanco, rosado, blanco. ¿Listo? Hasta llegar acá. Encima del fucsia, porque encima del rosado va blanco. Naturalmente van 3 blancos, pero en sí nos toca de todas maneras, ya, o sea, sí o sí tocaba colocar blanco, ¿ok? Naturalmente lleva blanco, así que no hay problema, pero sí les muestro que para ir haciendo las letras nos toca ir dejando bastante blanco. Entonces, si no hubiese tocado blanco ahí, tocaba pues cambiar el color para que sí quedara blanco, ¿ok? Entonces esa partecita es importante que la entiendan, que siempre las letras fucsias tienen que quedar sobre blanco, no sobre rosado ni sobre fucsia, ¿ok? Bueno, teniendo esto claro, hice 3 blancos, encima del fucsia iba rosado natural, encima de todos los fucsias quedó rosado. Encima de este rosado hice 3 blancos y un blanco sobre blanco.
Ahora voy a hacer dos fucsias, que esta es la B de Barbie de B. Entonces esta B se empieza con 2 y voy a hacer dos fucsias. Ahora voy a hacer todo blanco, dejando un blanco libre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy a hacer acá fucsia, que va a quedar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fucsias. Ahora vamos a hacer un blanco, un fucsia, un blanco acá sobre fucsia y un blanco y dos fucsias. 1, 2. Vamos a hacer nuevamente un blanco y dos fucsias. Así se va formando la B, la A, la R y la segunda B. ¿Listo? Para que ustedes tengan claro qué es lo que estamos formando ahí. Y vamos a hacer dos fucsias, un solo blanco, nuevamente dos fucsias, y vamos a hacer todo blanco hasta llegar a los dos fucsias. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer dos fucsias, y acá va 1, 2, 3, 4 y 5. Dice que acá encima es rosado. Todavía alcanzamos a hacer rosado acá. Todavía aquí no es necesario hacer el blanco, porque acá en una parte sí hay que aumentar un poco el blanco para que para formar la parte de arriba de la B. Pero entonces por ahora todavía lo podemos dejar ahí. Todavía nos faltan como 3 vueltas para empezar la parte de arriba de la B. Entonces podemos todavía hacer 3 rosados sobre fucsia, 3 blancos sobre rosado y nuevamente 3 rosados sobre fucsia, 3 blancos sobre rosado, para repetir estas vueltas. Estos son los cuadritos que estamos tejiendo. Termino la vuelta y les muestro. Así nos quedó entonces esta vuelta. Llegamos hasta donde está el fucsia y se hicieron los 3 fucsias. Sigue blanco, 4 blancos, 2 fucsias, 2, 4, 6, 7 blancos, 2, 4, 6 fucsias, 1 blanco, 2 fucsias, 1 blanco, 2 fucsias, 1 blanco, 2 fucsias, 4 blancos, 2 fucsias y 5 blancos. Y volvemos a empezar los cuadritos. Esta es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminamos esta vuelta. Recuerden que esta es la B. O sea que en la siguiente se empieza, no, todavía no se empieza la I, falta empezar la I y la E, nada más. Y bueno, ya encima la corona y la silueta de la Barbie. Bueno chicos, acá terminé la vuelta. Ya quedaron 2 rosados, 2 blancos. Listo, la vuelta. Y acá, esta que es la B, que yo le dije a ustedes que era la otra B, por esa me voy a guiar. Cuento y dice que no, solamente dejo un blanco libre, o sea que acá puedo tejer todo con blanco. Y dejar un blanco libre, o sea, hasta ahí. ¿Listo? Un blanco libre para empezar el fucsia. Y dice que son
4 fucsias, 1 sobre blanco, los 2 fucsias y 1 sobre blanco. Listo. Esta es la B. Todavía no hemos empezado la I ni la E, se empiezan en la otra vuelta. En la otra se empieza la I y después la E. Dice que va 1 blanco, 2 fucsias, 1 blanco, 2 fucsias, que esta es la R, y luego va 3 blancos y 2 fucsias. Tres blancos, 2 fucsias, y luego va, a ver, vamos a señalar, voy en estos puntos, un blanco, 2 fucsias, nuevamente un blanco, 2 fucsias, dos blancos y todo fucsia. Todo fucsia. Que en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6 y 7. Listo. 7 fucsias. 2, 4, 5 blancos y 2 fucsias. Cinco blancos y 2 fucsias. Y acá termino todo blanco y vuelvo a hacer 3 rosados, 3 blancos y así. Miren chicos, acá ya estoy cerrando la primera B. Esta es la A. Acá empieza la R, termina acá la B. Entonces en esta vuelta, que es la vuelta si contamos solo las letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la vuelta 9 terminamos acá con rosado, que ahorita hay que taparlo con blanco. Aquí encima no se puede hacer fucsia, toca hacerlo todo blanco. Entonces tenemos 3 blancos, 4 fucsias, 1 blanco, 2 fucsias, 3 blancos, 2 fucsias, 1 blanco, 2 fucsias, 2 blancos, 2, 4, 6, 7 fucsias, 2, 4, 5 blancos, 2 fucsias. Y acá terminamos con 5 blancos. ¿Listo? Terminamos esa vuelta y seguimos con la siguiente vuelta. Bueno chicos, terminé la vuelta. Así empieza a verse nuestra mini mochila Barbie. Acá ya voy a hacer todo blanco. Dejé rosado, blanco, rosado. Solo hice estos blancos. Encima le hice 3 rosados. Entonces voy a dejar 1, 2, 3 cuadros para hacerlos con blanco. Porque encima tiene que quedar blanco para en la otra vuelta empezar las letras I y la E. Solo nos faltan esas 2 letras. ¿Listo? Entonces estoy dejando antes de la letra fucsia, que ya habíamos empezado acá, 3, 6, 9, 10, 11, 12 blancos. Eso es lo que debe quedar, 12 blancos.
Y ya seguimos con la B. Esta es la B. Bueno, chicos, dejé 12 para hacerlos con blanco, pero solo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, porque este blanco de acá se deja libre para empezar a tejer el fucsia, que acá me dice que son 2, 4, 6, 8, 9 fucsias, porque necesito que pase hasta el otro lado. Voy a hacer estos 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8 y 9. 9 fucsias. Los blancos, 9 fucsias. Y dice que voy a hacer 2 blancos, un fucsia. Dos blancos. Un fucsia. Y luego me muestra 2 blancos, un fucsia, 2 blancos, un fucsia nuevamente. 2 blancos, un fucsia. El orden de estas letras es importante porque eso hace que sí se forme la letra como tal y que sí se lea la palabra Barbie, porque si no, pues no se va a leer la palabra Barbie, ¿no? Un blanco. Dice 2 blancos, un fucsia, 2 blancos, un fucsia. 3 blancos. 3 blancos. Y ya les digo cuántos fucsias van acá. 1, 2, 3. Y voy a hacer acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fucsias. Y luego voy a hacer 2 blancos, 2 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias. Dos blancos, 2 fucsias, nuevamente 2 blancos, y nuevamente 2 fucsias. Perfecto. Y acá voy a hacer todo este blanco. Aquí no voy a hacer fucsia, voy a hacerlo también blanco. Así que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos. Y ahí sí hago rosado, fucsia, y así. Listo, chicos. Termino esta vuelta y ya seguimos con la siguiente.